Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento nuevamente de estar en un estudio bíblico de la iglesia, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo la enseñanza que Dios ha dispuesto para nosotros. Hoy ya avanzamos en este primer viaje del apóstol Pablo junto a Bernabé, pero entramos en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el cual vamos a tener la oportunidad de reflexionar de lo que sucede o los acontecimientos, ¿cierto?, que viven estos dos hombres de Dios que fueron designados por la iglesia de Antioquía para llevar el mensaje de predicación, el mensaje del Evangelio de Cristo a esta provincia del Asia Menor. Pero antes que todo, oramos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Señor, que su gracia sea inundando nuestras vidas, que su gran amor nos permita disfrutar del consejo de su palabra y que su Santo Espíritu nos guíe cada día para practicar lo que aprendemos y llevar, Señor, nuestra vida en santidad para su honra y su gloria. Bendiga este estudio que usted ha dispuesto para esta hora y que su mano de amor nos sea abriendo nuestros entendimientos, nuestro corazón, para poder retener, para poder aprender, Señor, lo que usted ha preparado en esta hora. Su mano de misericordia sea sobre su pueblo. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Cada vez que nosotros vamos al libro de los Hechos nos encontramos, ¿cierto?, con cosas maravillosas que el Señor pone en este libro eterno, la Biblia. Hemos mencionado que estamos en el primer viaje misionero de Pablo, que abarca Hechos 13, Hechos 14, algo del 15, la parte de relato, pero en Hechos 13, 14 se da a conocer el recorrido de este viaje misionero, el recorrido que realizan Pablo y Bernabé, dos hombres que fueron tomados por la iglesia de Antioquía y fueron enviados a desarrollar esta labor misionera, ¿ya? Esta labor misionera. Tenemos aquí el desglose de lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 14 específicamente del libro de los Hechos, y voy a continuación a leer los tres primeros versículos para que sea de introducción básicamente. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. El Señor confirmando la predicación del Evangelio, confirmando su palabra. Qué maravilloso es poder tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la oportunidad de comprender cómo Dios se manifestó a través de hombres, igual que nosotros, hombres de carne y hueso, no eran superhéroes ni nada por el estilo. Hombres simples, pero fueron utilizados por Dios. ¿Ya? Fueron utilizados por Dios. Digo simples en la humildad que ellos manifestaban, ¿ya? Muy estudiosos, muy creyentes de una fe inmensa, que pudieron llevar adelante toda esta labor gracias a esa fe. A ver si avanzó muy rápido. ¿Ya? Bien, entonces hemos dicho que estamos en este viaje que continúa. Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, del recorrido. Salen desde Antioquía de Siria, descienden a Salamina, a la isla de Chipre, de ahí cruzan a Pafos, se van a Pergue, de Pergue a Antioquía de Pisidia, que en ese momento nos encontramos, y ahora viajan hacia Iconio, Listra y Derbe. ¿Ya? Iconio, Listra y Derbe. En Iconio tienen aquí los primeros versículos un recibimiento especial porque la gente creía, se iba convirtiendo. Digamos que aquí el mensaje es proclamado, muchos creen al Evangelio, tanto judíos y griegos aceptan la salvación en Jesucristo. Eso es interesante, ¿ya? Porque recordemos que ellos están predicando a Cristo, entonces muchos están recibiendo el Evangelio y están aceptando la salvación por fe. Ahora, lamentablemente, como en todo orden de cosas, sobre todo cuando es con la palabra de Dios, siempre Satanás levanta a personas que van en contra de la palabra de Dios. Y esto no es algo solamente del tiempo de los apóstoles. A través de la historia ha ido ocurriendo y nos hemos encontrado con esta situación. Por eso es necesario que nosotros podamos
orar cada día por la iglesia, por los pastores, misioneros, por los hermanos que están enseñando la palabra de Dios, directores de escuela dominical, profesores de clase, en fin, que el Señor les cuide, les proteja, para que puedan seguir adelante con esta labor. Una labor no menor. La verdad que preparar una clase, preparar un estudio, un mensaje, involucra mucha preparación y no solo de conocimiento, sino primordialmente espiritual, de relacionarse con Jesucristo, con Dios Todopoderoso y poder sentir la presencia de su Santo Espíritu en la vida para poder entender su palabra y transmitirla, ¿cierto?, a aquellos que la van a escuchar. Ahora, no solamente aquello, ya si también involucra un gran tiempo de estudio minucioso para poder eh, extraer, ¿cierto?, lo que Dios ha querido decir a través de su palabra. Hoy en este libro de Hechos vamos haciendo un recorrido histórico de lo que va sucediendo. Entonces, en este capítulo 14 ya hemos encontrado que este viaje que continúa llegan a Iconio, ¿ya? En Iconio, muchos creen el Evangelio, judíos y griegos aceptan la salvación en Jesucristo. Aparecen estos judíos incrédulos, a los que nos estábamos refiriendo, que crean conflictos dentro de la iglesia naciente, ¿ya? A los que están en la sinagoga, tanto gentiles como judíos, que estaban escuchando con mucha atención, estaban disfrutando los beneficios de la predicación, pero aparecen aquellos que no creyeron, los que contradicen, los que no buscan algo espiritual, sino que están buscando cosas carnales o materiales y que crean un conflicto dentro de esta iglesia, ¿ya? A pesar de esto, dice el versículo 2, más los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. A la iglesia que estaba naciente, al pueblo mismo, estos judíos empezaron a decir, pero ¿cómo estos vienen a enseñar y a crear un ambiente tenso hacia los misioneros, hacia estos apóstoles, como dice la palabra del Señor, que eran Bernabé y Pablo? Con todo lo sucedido, Dios permitió que se quedaran allí mucho tiempo, mientras esta iglesia crecía y ellos ministraban a las personas que allí estaban. Demuestran así la verdad de que en tiempos de opresión la iglesia prospera. Es el deseo de cada uno de nosotros también hoy, a los pastores, que la iglesia de Cristo se fortalezca en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo tan convulsionado, tan conflictivo, de reclamo social, de este tema de la salud, en fin, todo apunte hacia el desarrollo y crecimiento de la palabra de Dios, de la vida del creyente en santidad. Y eso lo vemos aquí en Iconio. La verdad que a pesar de todos los conflictos, la iglesia crecía y los apóstoles se quedaron allí predicando por un largo tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces eso muestra que a pesar de toda la adversidad, el Señor permitía, ¿cierto?, la predicación. Se produce en Hechos 14, del 4 al 7, se nos da a conocer que se crea una fuerte pelea entre los nuevos convertidos y aquellos judíos que no creyeron al Evangelio. Estos, los últimos, promovieron un ambiente hostil hacia los misioneros Pablo y Bernabé. Hechos 14, 5 y 6. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles, y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Continúa el relato, pero solamente quiero llegar hasta ese punto. Este movimiento de gente no creyente, miren, es interesante que nos detengamos en ello. ¿Quiénes crearon el levantamiento contra los apóstoles o los misioneros? No creyentes. O los judíos que practicaban la ley, pero no creyeron a Cristo. Ellos crearon esta disensión, este conflicto y dividieron a la ciudad. Algunos eran, ¿cierto?, con estos judíos que querían echar a Pablo y Bernabé de la ciudad, y otros que apoyaban a estos apóstoles. Y aquí se crea el conflicto, y haciendo ímpetu, habiendo conflicto, quizás habían rencillas, discusiones, que querían afrentarlos y apedrearlos. Querían castigar a Pablo y a Bernabé. La persecución. Hoy quizás muchos nos sentimos afligidos por no poder estar en el templo, por no poder libremente conversar con alguien sobre el Evangelio. La persecución se da de muchas maneras. ¿Cómo nos estamos nosotros preparando para el tiempo en que
ya volvamos a una rutina casi similar a lo que veníamos haciendo para poder seguir adelante. La huida se manifiesta en que estos siervos del Señor tuvieron que huir de Iconio, salir arrancando para no morir, y se fueron a Listra y Derbe. Salir huyendo de situaciones peligrosas llegó a ser para Pablo un estilo de vida. En Damasco escapó con la ayuda de creyentes amigos. Cuando en Jerusalén los judíos trataron de matarlo, se fue a Cesarea, ahí Bernabé le ayudó, donde se embarcó para su ciudad natal y llegó a Tarso. De Antioquía de Pisidia lo expulsaron y ahora debe salir huyendo de Iconio para salvarse. Debe salir huyendo. La vida del apóstol sufrida, en soledad, quizás, bueno, estaba con Bernabé y algunos discípulos, pero pienso en un Pablo que lamentablemente por toda esta persecución no pudo establecer amistades profundas, donde poder refugiarse, aunque sus cartas muestran una relación con Timoteo o con Filemón, y que tenía relación con otros hermanos de la congregación, pero ¿cómo habrá sido esa intimidad de un hombre que padeció persecución, fue apedreado, fue castigado, fue encarcelado? Una situación difícil. No muchos querrán ser amigos de Pablo, pero hoy, ¿cómo nosotros nos preocupamos de que aquellos hombres de Dios que están necesitando respaldo, ayuda, poder colaborarles? Es misión de la iglesia. Aquí, cuando salen huyendo por esta persecución, la verdad que tienen que haber salido con lo opuesto quizás o con algunas cositas para continuar su viaje. Y la verdad que, a pesar de todo aquello, Pablo siempre decía, para mí el morir es Cristo, perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ah? El vivir es Cristo, predicar, hablar del amor de Cristo. Pero si llegaba a morir por esa situación, iba a ser una ganancia bastante mayor porque iba a la presencia de Dios. En Listra y Derbe, Pablo y Bernabé huyeron de Iconio, ya que trataron de matarle, ¿cierto? Y llegan a Listra y posteriormente a Derbe, ubicadas en la provincia de Licaonia. Hechos 14, 9 al 10 nos dicen, este oyó hablar a Pablo, el cual como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Aquí en Listra se produce un milagro por parte de Pablo. Y lo registramos en Hechos 14, 9 y 10. Y aquí lo resaltamos. Miren lo que dice el pasaje. Como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano. ¿Ah? Imagínense cómo podía Pablo determinar por cómo veía a las personas la fe que tenían. Aquí sanan a un hombre que no podía caminar, a un hombre que estaba lisiado, que estaba inválido, que no dice de cuánto tiempo, ya habiendo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la tierra alrededor. Y allí predicaban el Evangelio. Y en el versículo 8 ya se nos relata, ¿cierto?, esta situación. Y dice que le sanaron, fueron levantados. Dios bendice, ¿cierto?, la obra de sus siervos. Pablo era un hombre de fe, consagrado, se santificaba buscando la aceptación de su Salvador. Aquí tenemos ahora la respuesta de la gente ante esta situación. Pablo y Bernabé anunciaron el Evangelio de Cristo para honra y gloria de Él. Nunca imaginaron este tipo de reacción de la gente de Listra. Suponemos que los judíos de Listra no tenían sinagoga porque en el relato no son mencionados los gentiles temerosos de Dios. Pablo y Bernabé viajaron a Listra buscando refugio los oficiales de la sinagoga judía de Iconio. Pero acá proclamaron el Evangelio a todos los que quisieron oírles. No hubo necesidad de un templo, no hubo necesidad de una sinagoga, sino donde estaban, predicaban. Llegaron a alguien, buscaron un lugar y empezaron a predicar. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de la gente de Listra cuando se encontraron o vieron esta sanidad que realiza, este milagro que realiza Pablo a este hombre que no podía caminar? Dicen en Hechos 14:11, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. A Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio. Con esto entendemos que había una diferencia entre ambos, ya que el pueblo de Listra identifica a Pablo como el que enseñaba, diciendo, este llevaba la palabra. Hechos 14:13 nos dice, y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas, delante de las puertas quería con el pueblo sacrificar. Aquí también vemos la idolatría que se mantenía.
Pero tanto Pablo como Bernabé luchan para que el pueblo no lo reconozca alguna virtud alguna en ellos, sino que reconozcan a Cristo como el hacedor del milagro. Pero en la idolatría que tenían, vieron a estos hombres y dijeron, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Cuando pensamos en esto, debemos rescatar que Pablo pudo haberse llenado de gloria personal, pero su humildad, su deseo de que Cristo fuera exaltado, le hacen reconocer aquello. Dice el relato que ellos rompieron sus vestiduras cuando vieron al pueblo que iba a ser así. Y se presentaron delante de ellos, rompen sus vestiduras y dice la palabra del Señor que se arrojaron, ¿ya? Para poder dar a conocer que no había en ellos virtud alguna. Hechos 14 al 15, y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y ahí empiezan a decir que anunciarán la palabra de Dios, que anuncian a Cristo, al Dios vivo y verdadero. El relato de Lucas da la impresión de que entre la sanidad del paralítico y la aparición del sacerdote con sus animales, listos para el sacrificio, pasó algún tiempo. Aparentemente, nadie puso al tanto a Pablo y Bernabé de lo que las multitudes estaban diciendo en lengua licaónica, por lo que en un comienzo no se dieron cuenta que todo aquel sacrificio que se preparaba era en honor a ellos. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba por ocurrir, Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras en una señal de profunda conmoción emocional. No comprendían, se sentían quizás avergonzados. El hecho de romper sus vestiduras da muestra de la humillación que sintieron. Se sentían grandemente atribulados porque, como siervos de Dios, saben que la gloria y el honor pertenecen exclusivamente al Dios Todopoderoso. Hechos 14, 18. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Tiene que haber sido una lucha incansable, porque la idolatría es así, el pecado es así. Busca opacar el corazón y la disposición de los siervos de Dios. Muchos, hoy en día inclusive, ¿cuántos que predican la palabra se van tras la vanidad y solamente buscan reconocimiento dentro de la comunidad cristiana? Nosotros, como siervos de Dios, debemos reconocer que la honra y la gloria es del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para su honra y su gloria. Debemos disponernos para que Él nos utilice. Por eso la reacción de los apóstoles, así también debe ser nuestra reacción delante de la iglesia. Que la honra sea para el Señor, que no haya exaltación de personas, porque los hombres somos pecadores, indignas criaturas, puestas en las manos de un Dios misericordioso y todopoderoso. El cuarto punto habla de la violencia. En Hechos 14, 19 al 20, Pablo y Bernabé habían huido desde Antioquía de Pisidia, Iconio, a Listra, en busca de protección de los judíos que intentaban atacarles y quitarles la vida. Buscaban seguridad en la ciudad rural de Listra, lejos de los centros de residencia de los judíos. Sin embargo, las noticias relacionadas con los apóstoles llegaron a los oídos de los judíos de Antioquía y de Iconio. Su odio era tan intenso que viajaron hasta Listra para cumplir su plan y apedrear a Pablo. Entonces sobrevinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vemos aquí cómo la persecución, increíble, siguen tras estos hombres para matarles. La persecución a quienes predican el Evangelio es intensa, se desarrolla de distintas maneras, contradecir, calumniar y hasta agredir físicamente. Quizás podríamos decir, hoy en día no se da esto. Sí se da. Estas maneras de contradecir, de calumniar, de dañar la imagen de quien está siendo utilizado por el Señor. Aquí vemos como a Pablo lo apedrean. La gente se dejó influir por aquellos que vinieron de lejos para matar a los misioneros. Muchas veces nos dejamos influenciar por corrientes externas a la iglesia y dañamos el trabajo de la iglesia. Pablo fue apedreado. Quizás fue el que más levantó la voz para predicar y dar a conocer a Cristo. Por lo tanto, recibió el mayor castigo. Dios preserva la vida de Pablo. Los apóstoles Bernabé y Pablo deben huir nuevamente. Pero aquí vemos cómo Pablo fue el blanco de los ataques.
un hombre que se dedicó a servir al Señor cuando se encontró con Él. Imaginemos, recordamos en Hechos 9 el cambio radical que hubo en su vida de perseguidor a perseguido. Y él tuvo que padecer todos aquellos ataques que inclusive él realizó en su momento para valorar cuán grande es Dios, cuán grande era el Dios al cual él servía, que le libró en esta ocasión. Pero vemos la violencia, una violencia que día a día se manifiesta todavía, de muchas maneras, como he dicho, en hablar mal de las personas, hablar mal o calumniar a los predicadores. Nosotros debemos amar, debemos mostrar preocupación, alentar, apoyar para que la palabra de Dios corra y sea predicada en todo lugar. Nos encontramos aquí en Antioquía de Siria, donde las iglesias se fortalecen. Hechos 14, 20b al 25, y después vamos a ver el informe a Antioquía. El viaje continuó, volvieron de Listra, deben huir, pasa la noche, esa última noche en Listra, y viajan a Derbe, donde se sigue predicando el Evangelio. Después vuelven a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, fueron a Panfilia, Pergue, Atalia, y desde allí navegaron hasta Antioquía de Siria. ¿Qué sucedió después de esta persecución, de este ataque que sufrieron? Ellos siguieron predicando. En el versículo 20, más rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, quizás de noche, todo adolorido por las pedradas recibidas. Y un día después partió con Bernabé a Derbe. Tuvo que descansar para recuperarse del ataque. Y cuando estuvo listo, siguió, no renunció. Y como hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad y enseñaron a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y ahí empieza el retorno. Llegan a Derbe y siguen predicando, y mucha gente seguía escuchando y seguía convirtiéndose. Y muchos eran confirmados. Hechos 14, 22 al 23 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el ejemplo de Pablo fue clave, porque se fue y cuando volvió, confirmando a aquellos que se habían convertido, ¿ya? O sea, volviendo a enseñar, afirmando, formando a lo mejor las iglesias, dice que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que tenían que padecer persecución, sufrimiento, problemas, pero que fueran fieles. Y habiéndoles constituidos ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Si nos damos cuenta, el pasaje es claro y es interesante, porque pasó Pablo con Bernabé, formaron la iglesia, estuvieron allí, predicaron, sufrieron, pero a la vuelta ya había una iglesia que se mantenía, no se había disuelto, sino que era tan profunda su fe que se mantuvieron fieles. Y aquí fueron constituidos los ancianos en cada una de estas iglesias para que pudieran guiar, para que pudieran seguir adelante con el trabajo. Y después Pablo bueno, sabemos que sus cartas confirmaron después cada uno de los trabajos que allí se realizaban. Pero es interesante cómo Pablo y Bernabé formaron estas iglesias en este primer viaje misionero. Bien, llegamos al final. Recordamos hoy, este primer viaje lo realizan Bernabé y Pablo, ¿ya? Predican el Evangelio de Cristo, donde muchos creen y se convierten al cristianismo por la fe. Esa era la predicación. Vemos también cómo se levantan enemigos del Evangelio, atacan a los misioneros, y eso lo vamos a ver día tras día hasta que Cristo venga por su iglesia y nos vayamos a la eternidad en las nubes. Mientras no suceda eso, seguirán los ataques al Evangelio. Podemos decir también que algunos reciben la palabra de salvación, pero quieren mantener sus costumbres pecaminosas, como en Listra, donde creyeron escuchar la palabra, pero querían servir a la idolatría igual, querían mantener sus costumbres, y ya es ahí donde estaba el pecado. Tenían que dejar el viejo hombre para volverse a Cristo. Dios bendice su obra y a aquellos que se disponen en sus manos para ser utilizados por su Espíritu Santo. La mayor satisfacción de Pablo y Bernabé era ver a una iglesia fiel. Cuando vuelven de su viaje desde Derbe en retorno a Antioquía para entregar el informe, para entregar lo que ellos hicieron, se dan cuenta que Dios estaba confirmando, porque había mantenido este grupo de creyentes y conformaron, ¿cierto? Instalaron ancianos para que siguieran guiando, cuidando de esta congregación naciente. La pregunta para finalizar: ¿qué tan dispuestos estamos para sacrificar nuestras vidas por la predicación del Evangelio de Cristo?
La invitación es a ser fieles, a no desmayar. Ante la adversidad, sigamos creyendo en Dios y sigamos confiando en sus promesas maravillosas. Que el Señor les acompañe, queridos hermanos, y nos permita cada día fortalecernos en su palabra. Oramos nuevamente. Bendito Señor, gracias por su amor inefable, por su protección y cuidado en este tiempo, Señor, y que usted con ese gran amor nos permita seguir predicando su palabra, seguir enseñando, edificando a la iglesia, pero también por todos estos medios virtuales muchos alcanzan el conocimiento de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, el único que nos puede justificar delante suyo. Guíenos, protéjanos, lo rogamos en su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y puedan disfrutar de su dirección.